tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles media semana y bueno, pues el Timbre está celebrando pues prácticamente su primer aniversario y qué gusto me da saludarlos y aquí están con nosotros el día de hoy acompañándonos como cada miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, Carlos, encantada y bueno, pues feliz de este primer aniversario del Timbre. Feliz miércoles para todos. Igualmente, gracias. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y buenos días al auditorio. Excelente, bienvenidos. Carlos Maguey, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alberto, Héctor, Surya, buenos días. Ya un año, ¿verdad? Digo, yo tengo apenas que 2 mesecitos, cuando mucho que me integré, pero pues felicidades a todo el equipo. Gracias. Sí, ya un año se va rápido el tiempo y bueno, mira, quién iba a pensar que ya a un año aquí seguimos todavía en el Timbre Online. Qué bueno, y síganos, y esto es gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Cabecera el Timbre y síganlo haciendo con sus opiniones y sus comentarios que nutren mucho los contenidos que aquí le presentamos. Y bueno, pues vamos al tema y resulta que pues esta semana inició interesante con todo lo que se ha venido manejando entre dimes y diretes, por un lado allá en Palacio de Gobierno, bueno, no tanto en Palacio de Gobierno, sino unas declaraciones ahí medias raras de Hugo Gatell, pero que ya las analizaremos. Pero antes, déjeme decirle que la Suprema Corte de Justicia, pues, se aprobó el uso lúdico de la marihuana, un tema que también, pues, viene a causar revuelo y revolución, para muchos un beneplácito, para otros no tanto, pero bueno, todo tiene que ver pues con el libre desarrollo de la personalidad y pues aquí está el tema del día de hoy. Surya, ¿qué nos dices con este tema? Bueno, primero yo creo que habría que hacer notar que hay dos ámbitos. Uno es el ámbito jurídico y otra cosa es la realidad. En la realidad en este país hay miles de personas que deciden consumir marihuana para usos lúdicos. Exista o no existan amparos, exista o no declaración general de inconstitucionalidad, que es lo que hizo el lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es independiente, incluso no nomás deciden estas personas consumir cannabis, sino también, en muchos casos, tienen en sus inmuebles, en sus casas, domicilios particulares, plantas de marihuana, y para no tener que recurrir al mercado ilegal que hasta ahora prevalece en nuestro país. Esa es una cosa. Ahora, lo jurídico. Desde 2014 se tramitó un primer amparo en contra de la negativa de la Secretaría de Salud de otorgar un permiso precisamente para consumir de manera legal, para consumir marihuana. Ese amparo se resolvió hasta 2015 y fue el primero en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la primera sala, y para ser más detallados, el presidente que ahora es el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, fue el que resolvió este amparo en 2015, desarrollando el significado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está incluido, no textual, pero sí está incluido en nuestro artículo 1 constitucional. A partir de 2015 se han dado un sinnúmero de amparos en ese mismo sentido, por lo cual se creó ya jurisprudencia, ya se tienen 5 tesis, bueno, en realidad son 8 o 9 tesis de jurisprudencia en las que se dice que la prohibición absoluta para el consumo de cannabis de manera personal que se tiene en la Ley General de Salud de manera específica es inconstitucional.
El Congreso tenía, ante estos amparos, el Congreso tenía la obligación, porque así se lo solicitó la Corte, de hacer una legislación específica para que esa norma, la Ley General de Salud, en los apartados que hablan del cannabis, pues no fuera inconstitucional y las personas que quisieran obtener este permiso para el consumo legal no tuvieran que estar tramitando sus amparos, porque de cualquier forma, sin la Declaración General de Inconstitucionalidad de la Corte, de todos modos, quien quiere un permiso tramita su amparo y la Secretaría de Salud se lo emite. Bueno, entonces, lo que pasó es de que el Congreso no cumplió. Desde octubre de 2019 tenía que estar legislando al respecto, pidió 3 prórrogas, la última venció el 30 de abril y ante eso le tocó hacer el trabajo de declarar nulos esos 2 artículos, los 2 últimos párrafos de 2 artículos de la Ley General de Salud, con los que prácticamente se eliminan del sistema jurídico mexicano. Esto no es nada nuevo, esto ya existía a partir de todos los amparos y de la jurisprudencia. El hecho de que simplemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique y le diga al Congreso, bueno, no trabajaste, no legislaste al respecto, ahora sin necesidad de ningún amparo, porque esos son, digamos, que los efectos prácticos, sin necesidad de ningún amparo, cualquier persona que quiera tener un permiso para consumo legal de marihuana va a la Secretaría de Salud y esta se lo tiene que dar. ¿Eso en qué cambia? Pues cambia que la gente ya no va a tener que tramitar un amparo, nada más. Ahora, otra cosa también muy distinta es la política pública que debe de implementar a partir del legislativo el Poder Ejecutivo de nuestro país. Y ahí es donde entran los problemas, porque si bien hay una minuta de ley ya aprobada en ambas cámaras, nomás que tenía que ser ratificada en el Senado y ahí está atorada. Y por el otro lado tenemos al presidente de la República que no ha entendido absolutamente nada. López Obrador piensa que la Corte hizo una política pública, cosa que no es cierto. Parece que ni se ha enterado de los amparos que vienen desde 2014, resuelto por primera vez en 2015, etcétera, etcétera. Me parece que en ese tema sí habla mucho de quién nos está gobernando, por un lado. Y por el otro, ya para finalizar, pues en general la medida de la Suprema Corte, pues es en concordancia con su jurisprudencia. Y lo único que en términos prácticos beneficia a la población es eso, que ya no se necesitará ningún amparo para quien quiera tener un permiso, porque de cualquier forma, quien desea fumar marihuana en este país, como decía al principio, pues lo hace y lo seguirá haciendo con o sin permiso, con o sin amparo, con o sin declaración general de inconstitucionalidad de parte de la Corte. Bueno, este tema interesante, lo que nos estás diciendo con respecto pues a este uso lúdico, ¿no? de la marihuana y todos estos permisos. Y esto, yo les preguntaría, Carlos Maguey, ¿esto nos pone ya en un primer mundo, como con la facilidad de poder ya hacerlo sin ninguna prohibición? No, desde luego que no. Estamos, como bien nos explica Surya, la única diferencia es que no necesitas tramitar un amparo para poderla consumir libremente, pero también como ya nos platicó Surya, la verdad es que pues hay un chorro de gente que fuma mota todo el día, todos los días, a toda hora, en cualquier lugar, en su casa, en la calle, y ya ni siquiera es algo que nos deba preocupar, que ya ni nos sorprende a veces, ¿no? Yo recientemente fui a un evento que organizó el Partido Futuro durante las campañas, ahí enfrente del Agua Azul, y vieras qué buena horneada. O sea, no tenías que llevar mota, todo el mundo estaba fumando y te dabas un pasón buenísimo y olías 10 variedades, ¿no? Porque decías, todos esos motas y todo eso que huele son diferentes tipos de marihuana. No creo que haya, como bien nos explica Surya, quien quiere fumar hoy, fuma, no necesitará tramitar un amparo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que poco a poco se le va apretando al Congreso y se le van quitando los espacios de dejar de hacerse tarugos, de dejar de esconderse de su responsabilidad, porque el Congreso la Corte se los ha dicho ya los ha regañado, y los diputados, ¿quiénes quedaban pendientes, Surya? ¿Diputados o senadores?
Senado. El Senado, el Congreso ya lo había sacado, la Cámara de Diputados ya lo había sacado, el Senado se había atorado, ya dejen de hacerse tarugos, es un empujoncito más para que pasemos ya a una legislación de veras ya completa, ¿no? Que ya pueda hablar de todas esas partes que todavía no están, y que con lo que determinó la Corte no están completas, ¿no? No habla de dónde puedes conseguirla, cómo puedes conseguirla, si la puedes comprar, si no la puedes comprar, si la puedes plantar, si no la puedes plantar. Claro que hemos oído un montón de proyectos, hay un montón de proyectos y muchos con muchas ventajas, pero hasta este momento la única diferencia es ya no necesitas tramitar un amparo. De todos modos, no hay gran diferencia. Sin embargo, insisto, la ventaja es le van cerrando el paso al Congreso, bueno, en este caso al Senado, para que deje de hacerse tarugo con eso y ya legisle. Algo así nos debería hacer el favor a alguien de apretar aquí el Congreso local. Vamos para 2 legislaturas que se han hecho bien tarugos, todos y todas, legisladores y legisladoras, con la regulación, o más bien la normalización ya del matrimonio universal. Ya la Corte ya les dijo, háganlo, ya está, no tienen que someterlo a discusión, ya no hay que hacer, ya nomás hay que decir, se aprueba lo que nos dijo la Corte y ya. Bueno, eso deberían hacerlo aquí también en la Cámara, en el Congreso local, y no lo han hecho. Bueno, no hay gran diferencia, pero sí es un pasito más. Pues se va avanzando, ¿no? Se va avanzando. Todavía no llegamos al primer mundo, pero hay muchas cosas todavía por hacer. Ya lo han comentado tú y Surya. Héctor, esta condición que se establece ahora aquí en nuestro país, esta forma del consumo de la marihuana, pues no va aparejado con políticas públicas, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en el ámbito de la prevención, ¿no? ¿Qué hay de esto? Bueno, al final de cuentas, la jurisprudencia de la Corte llega hasta el nivel de proteger el derecho libre de desarrollo de la personalidad. En esta jurisprudencia y en esta acción de inconstitucionalidad, fija los criterios para que la Secretaría de Salud ahora sí fije las actividades de autoconsumo de cannabis y de THC y las autorizaciones para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar con fines recreativos. Entonces, ahora sí la COFEPRIS nos va a tener que dar la regulación de cuántos gramos, cómo se va a poseer, cómo se va a transportar, cómo la vas a sembrar en tu casa. Y ya otro tema muy importante, ¿cómo voy a comercializar sin que sea delito la semilla? Porque una cosa es que yo la siembre en mi casa, pero ¿cómo va a llegar la semilla y me la va a traer un pajarito, una abejita o qué? ¿Verdad? Entonces creo que ahí va a ser un problema por el tipo de adquisición que voy a tener y tiene que ser una autorización especial. Eso lo dijo también muy clara la Corte, no permite ni la importación, ni comercialización, ni suministro o cualquier permiso para enajenar o distribuir estos bienes. O sea, una cosa es que te dé chance de que quemes y otra cosa es que la comercialices. Sigue siendo delito la comercialización. También hay un tema importante porque no puede ser ejercido frente a menores de edad. Eso es sumamente importante en lugares públicos donde se encuentren personas que no brinden su autorización para que estés echándote tu taco y les llegue la horneada ahí junto. No está permitido conducir vehículos, no puedes operar máquinas peligrosas bajo efectos de esas sustancias, ni realizar ninguna otra actividad bajo los efectos de las sustancias que puedan afectar a terceros, ¿verdad? Yo tengo mis dudas si esto de las autorizaciones sean buenas o sean malas, porque hemos visto que en países donde se han autorizado, se han incrementado el número de accidentes, principalmente laborales. No precisamente porque anden motos en ese momento, ¿verdad?, sino porque les provoca determinados efectos posteriores al consumo de la droga. O sea, te puedes haber dado tu pasón el día de ayer y hoy todavía, a pesar de que pienses que ya no estás bajo los efectos de la droga, sí tu organismo todavía está afectado. Ese es el riesgo que corremos a nivel laboral
que afecten los operarios en las empresas y se incrementen los accidentes laborales. Independientemente de que sabemos todos que el consumo de la marihuana, pues al final de cuentas abre en muchos chavos el camino hacia otras drogas, ¿verdad? Entonces no sé desde el punto de vista social, de política pública, si aplaudir esta decisión de la Corte o recriminarla. Digo, en otros países va aparejado a un sistema de prevención, ¿no? Del consumo, ¿no? En otros países es lo que se hace en la política pública, ¿no? Ok, te autorizo esto, pero ojo, porque por este lado también va el esquema de la prevención, es a lo que... Sí, Carlos. Sí, respecto a esto que nos dice Héctor, pues es básicamente el mismo caso del alcohol, ¿no? También el alcohol abre la puerta a otras drogas más duras, otro tipo de drogas que pueden causar más daño y se supone que tenemos sistemas de prevención y de generar conciencia, incluso el tabaco también, y tenemos campañas, y la verdad es que no, creo que lo único que ha ayudado a bajar el consumo de tabaco ha sido los impuestos, que cada día salen más caros los cigarros, y yo creo que es lo único que ha funcionado, porque la gente que quiere fumar está consciente que le hace daño, que se puede morir, que cáncer, y que la familia, y etcétera, etcétera, pero yo creo que lo único que de veras ha frenado hasta ahorita han sido los impuestos, que cada día hay gente que dice, híjole, bueno, me voy a aguantar porque ya nomás traigo media cajetilla y están bien caros. De ahí en fuera, creo que lo demás no ha funcionado. Pero fíjate que no, perdón que interrumpa, Carlos, tenemos medido el efecto en el impuesto especial sobre productos y servicios, y es un tema donde el alcohol y el tabaco son productos tan elásticos que independientemente del impuesto que le pongas, la gente los sigue consumiendo. Es cierto, a lo mejor algunos dejan de consumir unos días y ya no sueñan en fumar de los del rancho y que se suben al cerro ahí y protagonizan una película, o los otros fuman cigarros españoles que hasta sacan el espadachín y se pelean. El problema es que los primeros días efectivamente baja el consumo. Al ratito ves gente que anda hasta forjando sus cigarros de tabaco porque compra sus hojas de palma y se hace sus cigarritos. A las 3 semanas, 4 semanas ya están consumiendo la marca que consumían. Pues antes, acuérdate, nos lo subían y chupábamos faros, como decían los que se iban a morir. Pero ya en este caso, el efecto del impuesto es secundario en gran parte de la población. O sea, yo no dudo que algunos dejen de consumir, pero ese fenómeno de elasticidad de la demanda implica que sigue la gente consumiendo el producto independientemente del impuesto y el precio que le pongas. Y el otro tema importante es que cada vez que hacen un aumento de precio, lo justifican diciendo que ahora sí van a hacer una serie de clínicas y programas de salud para evitar y que el impuesto se va a destinar a eso. Y es falso. Lo dedican al gasto corriente y nunca hay clínicas para rehabilitar a los fumadores, a los alcohólicos, ni hay campañas de publicidad para evitar su consumo, que normalmente es lo que nos prometen. Y ahora los legisladores de Morena, lo que les urge es que se regularice la marihuana en su venta al público para poder cobrar un impuesto. Porque ahora sí ya nos anunciaron desde la Cámara de Diputados hasta cuándo obtendría de recaudación el gobierno federal por legalizar la venta de la marihuana en establecimientos públicos para el efecto de la recaudación del impuesto. Perdón, decir que esto coincido con Carlos y también en el asunto, mira, quien este tipo de despenalización o el hecho de que ya no esté sancionado el consumo individual de la marihuana y que se pueda obtener un permiso, es como el divorcio. Ahí está, ¿no? El divorcio. Cualquiera que esté casado y desee divorciarse, puede divorciarse. De hecho, ni siquiera necesita ya en todo el país el divorcio sin causado. Nomás con decirle al juez, hey, ya no quiero estar con esta persona, con eso te dan el divorcio. Ya todo lo demás se va en incidentes, ¿no? Alimentos, si se necesita compensación, cosas. Es exactamente lo mismo. Nadie nos obliga, las personas que estamos casadas, nadie nos obliga a divorciarnos, aunque esté la ley ahí.
Es exactamente lo mismo. Nadie nos obliga a consumir marihuana por el hecho de que ya no vaya a ser sancionada o porque nos puedan dar en la Secretaría de Salud un permiso. Yo estoy convencida de que esto no implica que vaya a aumentar el consumo. El que consume en este momento es marihuana, ya lo hace per se con o sin permiso, con o sin amparo. Les importa muy poco, lo consumen. Y como decía Carlos al principio, o sea, ya no es raro que de pronto en ciertos espacios te encuentres con personas que abiertamente, como fumarse un cigarro de tabaco, también fuman marihuana. Entonces, es exactamente, digamos que podemos hacer ese símil. Nadie nos obliga a divorciarnos si no quieres. Es lo mismo, nadie te va a obligar a fumar marihuana a partir de que no se vaya a sancionar o de que se pueda obtener un permiso. Ahora, eso sí, hay que insistir, y lo mencionó la Corte. Fumar marihuana, los menores de edad no pueden fumar y no deben fumar marihuana, o sea, sí pueden, obviamente, pero no deben. Y de ahí es una responsabilidad de los adultos que están alrededor de los menores de edad para que no se inicien en el consumo de un psicotrópico como la marihuana a temprana edad. Y también eso le toca al gobierno en una política pública, obviamente. Que ese es el problema, ¿no? Esa es la carencia de esas políticas públicas, porque bueno, tú sabes que los jóvenes, los niños aprenden o hacen las cosas por imitación, ¿no? Y ahí, si ven al padre que toma, pues el niño se va a hacer fácil tomar. Si ven al padre que fuma, pues se le va a hacer fácil fumar. Y si le entra la marihuana, pues le va a ser fácil de un día hacerlo tomarlo, ¿no? El asunto es que sí se abre la puerta, sí, es cierto lo que dice Surya, que los que ya fuman ya lo hacen y bueno, pues a lo mejor por novedad habrá un incremento en el consumo, por novedad sí lo habrá, y es ahí donde pues, ¿qué políticas se van a aplicar al respecto, no? ¿Sí, Carlos? La diferencia sería que, por ejemplo, a lo mejor yo en casa tomo y puede ser que mis hijos o mis hijas digan, no me gusta cómo se ve mi papá, no voy a tomar yo. A lo mejor dice, se la pasa muy bien, sí voy a tomar. Pero en el caso de la marihuana es diferente. En el caso de la marihuana, si yo consumo marihuana en la misma habitación que mis hijas, las voy a hacer que ellas también la consuman, que no es lo mismo que el alcohol, ¿no? El alcohol me lo echo yo y yo soy el que me afecto. En el caso de la marihuana, yo la fumo y si hay alguien más, la afecto a esa persona. Esa sí es la diferencia. Sí, claro. Es un tema, bueno, pues que generará polémica en todos los sentidos, pero bueno, hay un tema que me gustaría conocer su opinión y bueno, pues son las desafortunadas declaraciones de, pues, Hugo López-Gatell, ¿no? Pues señalando con esto de que, hablando de narrativas golpistas a todos aquellos que se pronuncian en contra del gobierno por la falta de medicamento oncológico, sobre todo pues tratando de aliviar el problema en los menores de edad, que pues aquí es donde yo pregunto, bueno, ¿y el interés superior de la niñez dónde queda? Exacto, sí. Lamentable las declaraciones que hizo López-Gatell, el subsecretario de Salud de nuestro país. Y bueno, en síntesis, se trata de una falacia más, ¿no? Cuando no tienes argumentos, empiezas a descalificar. Y lo que él hizo, pues es la falacia típica, ¿no? La ad hominem, que es descalificar al otro que consideras tu oponente o tu contrario, ¿no? El hecho de decir que se crea esta narrativa a partir de las protestas que realizan padres de familia, de hijos, de niños con cáncer, la verdad es que es muy lamentable, es una falacia, no tiene ningún argumento, tan no lo tiene que lo único que le queda es la descalificación. Así es de que es deleznable, sobre todo por el dolor que están pasando, no solo los padres de niños con cáncer, sino también personas adultas que tienen otras enfermedades y también padres de menores que tienen otros padecimientos ante este desabasto generalizado en todo el sistema de salud de nuestro país, que no es más que una muestra más de la ineficiencia de la actual administración. Pues parte de los señalamientos, él hablaba de que era un intento golpista incluso de la derecha a nivel mundial. Yo no sé si en otros países exista también el desabasto, Héctor, de medicamento oncológico para niños.
Digo, ¿realmente esto es una ola que viene marcando estas demandas para este tipo de tratamientos? No, mira, es la peor estupidez del gobierno federal desde que pretenden controlar los medicamentos de este tipo y algunos más. Y ese disque autocompra del gobierno federal a través de la ONU que tanto han platicado. El producto existe en México y lo tiene Laboratorios PISA. Pretendieron culpar a PISA del desabasto de productos sin poderlo hacer porque simplemente dejaron de comprarle a PISA. Los lotes ahí estaban, Cofepris fue y les canceló por un motivo que no tenía por qué cancelarlo, pero lo que dicen es que es un monopolio de PISA. Ya han pretendido que el culpable sea Laboratorios PISA, cuando no lo es. Inclusive lo van a obligar a cerrar la planta que tiene en la Ciudad de México, se vienen a Jalisco, y desde aquí van a exportar. O sea, producto hay en el país, hay quien tiene las licencias para producir todos esos productos que hacen falta. Inclusive el gobierno federal ya tenía fincados los pedidos en el extranjero para hacerlo, pero les valió sombrilla. Ante ellos pesa la muerte de 1,600 niños ya que han muerto de cáncer, si la cifra no es superior, para el efecto de poder culpar. ¿Por qué? Porque indebidamente dejaron de suministrar los productos. Y a pesar de que el doctor Gatell haga todo un teatro y diga que es un autogolpe de Estado y que los niños están atrás de un intento golpista patrocinado por la CIA, etcétera, etcétera, luego el presidente sale y reconoce que sí faltan los productos. O sea, es lo más divertido del mundo y que dice que es muy difícil conseguirlo. Señor presidente, no es difícil conseguirlo, vaya a Laboratorios PISA y se lo venden. Y es el colmo que México, teniendo un laboratorio en México que tiene la patente para producirlos, vayamos al extranjero a cumplirlo porque no le queremos comprar a un productor mexicano y por el otro lado todos los países vengan a México a comprar esos productos para sus enfermos. Ese sí es verdadera pena ajena que el gobierno federal se conduzca así. Pues lo que no, ahora sí lo que nos queda es reconocer, no sabemos si la tragedia es la 4T o la tragedia es la falta de medicamento oncológico, ¿no, Carlos? Sí, o sea, ya desde luego, sí, la tragedia es esta desorganización que tiene el gobierno federal, pero también creo que, aunque tiene razón Héctor respecto de que el medicamento, hay que reconocer, hay que explicar que la quimioterapia no es un medicamento, es un cóctel de varios medicamentos y que para cada persona es diferente, es decir, de varios tipos de medicamento, para cada persona es una medida diferente, un cóctel diferente, preparado de manera distinta. Y estos problemas respecto de que PISA sí lo tiene y no lo distribuye, también tiene su origen en esas fallas que hemos visto y que vienen, si no me equivoco, desde el sexenio anterior, que ya PISA cometió al menos 2 errores muy graves, que se le contaminaron medicamentos. Hay que recordar de la Leclercia a decarboxilata, algo así se llamaba la bacteria aquella, si recuerdan, y que fue por precisamente medicamentos de PISA mal cuidados y que no terminó en un hecho penal que debió haber sido, y solamente terminó en sanciones que iban respecto a restricciones y cada vez fueron castigando más a PISA en la práctica, en lugar de haberse ido por un proceso que quedara bien claro por qué se le estaba negando a PISA entregar. Bueno, no fue solamente el caso de Jalisco, recuerdo que fue en otra entidad también, con otra bacteria, con otro tipo de medicamento, que también se produjo estos problemas. El que también no tenga una claridad del gobierno para sancionar correctamente, para decir, mira, no te voy a comprar porque tienes un procedimiento por esto y esto y esto, y en lugar de eso, lo único que hacen es, no, a ti no, a tu lado. No, maestro, o sea, si tienes algo en contra, fíncale un proceso bien y déjalo que se defienda, y si pierde, pues ya perdió, y es más, y si pierde y es responsable, mete al bote a alguien, ¿no? Porque las muertes de esas personas quedaron ahí nada más como, bueno, pues qué mala suerte, ¿verdad? Se contagiaron de una bacteria, ni modo. No, maestro, o sea, y todos esos problemas son
también vienen arrastrándose del anterior sexenio, que no hicieron su chamba bien. Este sexenio lo ve le hace gestos a PISA por eso y por otras cosas, y deriva en esto, que lo más trágico, como bien nos lo dice Héctor, es la muerte de tantas personas que a lo mejor podrían decirnos, de todos modos, muchos de ellos iban a morir. Pues sí, pero que no sea el motivo el que no tengan medicamento. Ese no puede ser el motivo, que no tenían el medicamento, sobre todo cuando hay posibilidad de conseguir todos esos medicamentos, o la mayoría de esos medicamentos. Entiendo que son, creo que, 12 medicamentos, algo así, y ahorita, en la mayor parte de los lugares, solamente estaban disponibles 2. Pues no puedes hacer el cóctel completo si nada más tienes 2 de 12 o de 14, o no sé cuántos son, es una cantidad grande. Entonces, sí es terrible esto, un señal de la mala organización del gobierno, pero también creo que ha faltado que la sociedad, bueno, no que exija, porque la verdad la sociedad sí ha exigido en eso, más que en otros casos, pero sí que pidiéramos procesos más claros, ¿no? De repente dejamos ahí, dejan las cosas muy a medias, como sobreentendidas, en lugar de darles formalidad. ¿Ibas a comentar Oye, Carlos, algo? nada más perdón, un Adelante, comentario, adelante. Alberto, Adelante. es importante. Carlos se refiere al tema de la heparina sódica que contaminó gente en Pemex. Esa investigación ya se hizo y resultó que el distribuidor fue que alteró los productos, Y no que PISA haya surtido a Pemex los productos equivocados. No, eso hay que dejarlo muy claro, porque en el tema de la heparina sódica y en el tema de la contaminación por bacterias de los sueros, fueron sueros mal archivados, mal guardados, más conservados, no culpable el laboratorio, sino el hospital que lo recibió. Y en el caso de Pemex, de la heparina sódica, el distribuidor los alteró. En el caso que de la bacteria, la Leclerc adecarboxilata, si no me equivoco ese era el nombre, fueron casos aquí en Jalisco, y fueron alimentos que se producían, o más bien, sí, productos alimenticios para bebés y para personas adultas mayores, y que por eso ellas fueron las víctimas, tanto recién nacidos o pequeños que estaban en desarrollo, y personas adultas mayores. Y ese tema, lo que dijeron, lo que se dijo, porque no concluyó ese tema, fue que había sido una marca pirata, que no había sido de PISA, pero bueno, según yo, no quedó concluido ese asunto, porque PISA sí, de veras, en esas no buscó como 20 salidas, y luego después de mucho tiempo salió con que había sido, ellos dijeron que había sido pirata el que habían metido, aunque era de hospitales públicos. Pues interesante todo lo que están comentando. Nosotros nos despedimos porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Hasta entonces.